Poco después de que don Iván Redondo saliera del gobierno, desde la hemeroteca del Buitre nos cuestionábamos que él de verdad fuera el asesor más importante que hubiera habido en la política en España y lo confrontábamos directamente con el caso de don Pedro Arriola. El principal punto por el que considerábamos que el señor Arriola había tenido más importancia que el señor Redondo era el tiempo que había estado siendo asesor del Partido Popular, con una duración tan prolongada que hace que sea poco comparable con todos los demás asesores que haya podido haber. Yo del señor Arriola lo único que sé es que es asesor del Partido Popular desde, yo tampoco conozco la fecha exacta, pero de final desde los años 80. El resto de sus actividades, yo no las conozco, ni tampoco creo que esté entre mis obligaciones el preocuparme de ellas. Es un asesor del Partido Popular como hay otros muchos en este partido. El señor Arriola, al que se le atribuye un origen ideológico en la extrema izquierda, pasó a ser el sociólogo de cabecera de la patronal, de la COE. De hecho, en el periodo 1988 encontramos a don Pedro Arriola en tertulias de televisión española representando a la COE. ¿Como Mr. Thatcher? Yo no sé si se conoce suficientemente la historia de Mr. Thatcher. Él ha sido un hombre, desde mi punto de vista, muy lúcido. Él casó ya tarde con doña Margarita y encontró en ella unas características singulares. Y él era un hombre de fortuna, había hecho algo de dinero, o bastante dinero, con negocios del petróleo, y dedicó mucho tiempo, esfuerzo y dinero a que la señora Thatcher, hoy primera ministra del Reino Unido, pudiera dedicarse intensamente a la vida política. Se consideraba que el señor Arriola tenía mucha capacidad haciendo encuestas que permitían que la COE tuviera una valoración estimada de qué opinaba la ciudadanía de tal medida o tal otra medida. Esa capacidad de hacer encuestas le entusiasmó al nuevo líder del Partido Popular, don José María Aznar, que quiso tener a don Pedro Arriola en su equipo. Una condición de asesor personal que mantuvo durante todo el tiempo que fue presidente del gobierno. Y después de la retirada de don José María Aznar, le llegó el turno a don Mariano Rajoy, que quiso mantener a don Pedro Arriola como su principal asesor, tanto cuando era jefe de la oposición como presidente del Partido Popular, como cuando fue presidente del gobierno. Entonces se hablaba de que las encuestas que traía el señor Arriola tenían mucha influencia en lo que hiciera el señor Aznar o el señor Rajoy, que una encuesta podía llevar a que un proyecto de ley se llevara adelante o se cancelara a mitad, o incluso a el cese o marginación de ministros. Se especula con que el señor Arriola pudo influir en la decisión de apartar en su momento como portavoz a don Miguel Ángel Rodríguez y promocionar a don Josep Piqué, en la decisión de marginar a don Francisco Álvarez Cascos, o ya, en el caso del señor Rajoy, la decisión de destruir a don Alberto Ruiz Gallardón. En el campo internacional, don Pedro Arriola fue asesor de la exmodelo doña Irene Sáez en su candidatura a la presidencia de Venezuela del año 1998. Una candidatura que, si somos malvados, podríamos decir que fue una candidatura estupenda para don Hugo Chávez Frías, el ganador de aquellas elecciones, dado que dividió aún más las posibilidades de la derecha entre el señor Cardoso y la señora Sáez. El señor Arriola aparecía acompañando tanto al señor Aznar como al señor Rajoy en los debates presidenciales, y en el caso del señor Aznar le debió tener mucha confianza, porque cuando Aznar autoriza las negociaciones con ETA, de las que luego renegará, el que manda a negociar con ETA es precisamente don Pedro Arriola, que diría que es algo que está por encima de las competencias habituales de un asesor presidencial. Inevitablemente, el nombre de don Pedro Arriola está pegado al de doña Celia Villalobos. Se especula con que el señor Arriola convenció al señor Aznar en 1989 que la imagen de la mujer del Partido Popular no podía ser doña Isabel Tocino, que, en opinión del señor Arriola, daba una imagen demasiado tradicional por su vinculación a la Iglesia cristiana. Porque yo fundamentalmente vengo hoy a defender el derecho a la vida, y de ello creo que soy un poco testimonio, porque soy madre de 6 hijos. Y en cambio doña Celia Villalobos podía dar una imagen más progresista a la derecha. Fíjate, la única posibilidad que yo pueda pensar si me ha perjudicado o me ha beneficiado es cuando llego a ser alcaldesa, soy ministra, ahora estoy en el Parlamento, que algunos, que envidia siempre las hay, que digan, esta está aquí porque es la mujer de Pedro Arriola. Entonces no es que me haya perjudicado a mí, sino lo que la gente pueda percibir, algunos, la verdad es que me trae sin cuidado lo que piensa la gente, pero sobre todo los políticos, pero que te puedan decir, tú estás ahí porque eres la mujer de... ¿Me ha perjudicado, me ha beneficiado? Es que yo creo que la vida no más que se vive de una vez y de una forma.
Contra don Pedro Arriola ha habido varias campañas mediáticas, pero lo más interesante es que las campañas que ha habido contra la persona de don Pedro Arriola no han sido de los medios que podríamos considerar más hostiles hacia el Partido Popular. No eran campañas del diario El País, La Cadena SER o La Sexta, no. Eran campaña de los medios más afines al Partido Popular. De hecho, el primer medio que hace una campaña clara contra don Pedro Arriola es el periódico La Razón, en la etapa en la que lo preside don Luis María Ansón. Ha presionado en los medios de comunicación a periodistas con nombre y apellido. Es el asesor de asesores por excelencia. Trabaja para varios a la vez, algunos de ellos muy significados. Entre pitos y flautas se levanta 400 cada año. Este es un editorial que publica el diario La Razón, claramente en referencia al señor Arriola. De hecho, el señor Arriola mandó una carta de réplica en la que amenazaba con medidas judiciales. Y entonces el señor Ansón dijo: ¿qué pasa? ¿Que no te ha gustado el recuadrito editorial sutil? Pues ahora la portada, toma. Arriola ha llegado a facturar 400 millones de pesetas en un solo año a la sombra del poder. Y yo creo que al señor Ansón solo le faltó poner: y otra para que vuelvas. En esa época, la figura del señor Arriola era un poco controvertida porque se produjo un robo en su casa. Ya saben que en España, para protagonizar alguna historia, tiene que producirse algún robo misterioso, como el asalto a la casa del señor Bárcenas, o el robo del que ahora se habla tanto a la señora doña Bárbara Rey. Pues en ese momento estuvo el robo a la casa del señor Arriola. Arriola declaró a la policía que lo robado afecta a la vida interna del PP. Decía la portada del Mundo: la policía tiene indicios de que el robo a Arriola fue hecho por encargo. Decía la portada del ABC. Al día de hoy el gobierno debe dar una explicación rápida, además, una explicación rápida de cuál es el papel de este señor. La siguiente campaña contra el señor Arriola, la del señor Ansón, se produjo en el periodo 2000-2002, fue la de don Pedro J. Ramírez y don Federico Jiménez Los Santos, y esta fue ya en el 2008. Recordemos que durante la campaña de 2008, tanto don Pedro J. Ramírez como don Federico Jiménez Los Santos actuaban como asesores mediáticos del señor Rajoy, compitiendo con el señor Arriola, que era el asesor real. De hecho, en el debate presidencial, en el que se supone que el señor Arriola es quien asesoraba al señor Rajoy, don Pedro J. Ramírez publicaba grandes tribunas asesorando al señor Rajoy, diciendo cómo tenía que hacer ese debate. El propio don Pedro J. Ramírez presume de que en aquella época él se reunía mucho con el señor Rajoy para hacerle sugerencias y decirle lo que tenía que hacer. Cuando el señor Rajoy me invitaba a cenar a su casa, cuando cenábamos periódicamente en casa del ministro Luis de Guindos, cuando cenábamos en casa del ministro Ángel Acebes, cuando, como líder de la oposición, me llamaba constantemente para conocer mi opinión sobre la posición del partido, sobre asuntos de actualidad, el 11M o algunos otros. Pero, tras el llamado Congreso de Valencia, el señor Rajoy decide que pasa de las asesorías de don Pedro J. Ramírez y prefiere centrarse en las del señor Arriola. Y entonces el periódico El Mundo empieza a publicar reportajes contra el señor Arriola. El aparato se alía con el Rasputín de Génova. El aparato se refiere como a la estructura del Partido Popular, que decide apoyar la reelección del señor Rajoy, y El Mundo no lo plantea como un triunfo del señor Rajoy, lo plantea como un triunfo del señor Arriola. Como el señor Arriola se ha hecho con el control del aparato del Partido Popular y es el que va a hacer que siga siendo presidente el señor Rajoy, en vez de permitir que el presidente pueda ser otro, como el señor Costa o la señora doña Esperanza Aguirre. En el momento en que el señor Rajoy y el vicepresidente, entre comillas, Pedro Arriola, salgan de la Moncloa, ya nunca más se van a elegir a los cargos públicos, a los candidatos a los cargos públicos de esta manera. En ese momento el señor Arriola no dice ni pío, porque es un hombre que concedió muy pocas entrevistas en su vida, y quien le defendía era su señora doña Celia Villalobos. Están convirtiendo al señor Arriola en algo más de lo que es, y yo, ¿qué quiere que le diga? Lo están convirtiendo en una leyenda, y yo creo que no lo es. Yo creo que es bastante más simple y bastante más cotidiano el trabajo, y usted sabe igual que yo, porque alguna reunión ha tenido con él, de hasta dónde llega el señor Arriola, y en esas cosas no se ha metido jamás ni se meterá. Tanto es que le están dando a algunos periodistas, que no sé muy bien por qué, le están haciendo una leyenda. Don Federico Jiménez Santos, que en aquella época estaba en la COPE y parecía alguien que seguía las campañas que iniciaba don Pedro J. Ramírez, es el que acuñó el mote de los Ceaușescu, para referirse a don Pedro Arriola y doña Celia Villalobos, en la imagen de matrimonio dictatorial. Ahora parece que usa el término de los Ceaușescu para referirse al señor Espinosa Los Monteros y la señora Monasterio, pero en aquella época, para don Federico Jiménez Santos, los Ceaușescu eran doña Celia Villalobos y don Pedro Arriola. Don Federico Jiménez Santos llegó a proponer que el Congreso del PP del año 2008 debería regular
el sueldo y el cargo del señor Arriola, dado que él era el que controlaba el Partido Popular. Y su influencia fue suficiente para que un grupo de delegados llevara esa propuesta al Congreso del PP de Valencia. Y un compromisario de Nuevas Generaciones pide que el sueldo de Arriola se fije en el Congreso, según las tablas salariales del PP. Aquí está original. El sueldo de Arriola. Aquí es buenísimo. Aquí es bueno, es original. Por cierto que sobre este tema solamente editorializa el diario El Mundo, los demás ya empiezan ya a pasar. No, El Mundo es diario. Bueno, que editorializa está un poco agotarse de esto. Suponiendo que de verdad hubiera algún pulso en aquel momento, lo ganó el señor Arriola, dado que siguió trabajando para el Partido Popular hasta su jubilación. Y en cambio, la influencia que pudieran tener don Pedro J. Ramírez y don Federico Jiménez Los Santos en la cúpula del Partido Popular se rompió precisamente a partir de ese año 2008. Me voy a presentar porque me lo han pedido muchísimos compañeros del partido. A mí no me lo ha pedido ningún periódico, ni ninguna radio, me lo han pedido mis compañeros del partido. La duda que muchos tienen es si el motivo por el que el señor Ansón, el señor Ramírez o el señor Los Santos tenían tanta manía a que el señor Arriola asesorara al Partido Popular es porque querían que esa asesoría la hicieran ellos. Ahora, lo que yo sostengo y mantengo es que hay algún medio de comunicación que cree que puede influir, porque me imagino que debe ser muy atractivo poder influir en las decisiones que pueda tomar un partido. Yo lo he vivido con José María Aznar y lo estoy viviendo ahora. Nos han intentado colocar líderes carismáticos